Esto es La Entrevista de Noticias Órbita TV. Hola, ¿qué tal amigos? Para todos, buenos días. Sean bienvenidos con mucho gusto a una emisión más del espacio de La Entrevista a través de Órbita TV. Esta mañana queremos aprovechar el poco tiempo que queda para cumplir el segundo año de gobierno de la actual administración. Queremos aprovechar este espacio para poder hacer un análisis y hemos determinado hoy el tema que se titula Segundo año de gobierno, aciertos y desaciertos. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre lo que ha dejado este segundo año de gobierno de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Y para ello tengo el gusto que me acompañen esta mañana acá en el estudio de Órbita TV los diputados del Partido Arena, doctor René Portillo Cuadra, a quien doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido nuevamente. Edwin, buenos días. Un saludo fraterno al pueblo salvadoreño que siempre nos sintoniza a través de este prestigioso canal. Y también tengo el gusto que me acompañe esta mañana acá en el estudio del PTV el diputado Juan Valiente. Juan, gusto tenerlo por acá, bienvenido. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y compartir con tu audiencia. Bien, recuerde que también usted puede ser parte de este espacio de la entrevista. Nuestra dirección de Twitter es @OrbitaTV. Ahí nos puede escribir y con mucho gusto vamos a trasladar las interrogantes a nuestros invitados. También estamos en señal abierta, canal 25, 9 en Tigo Digital y a través de la frecuencia de Órbita FM en el 95.3. Y también en el canal. Recuerde que la estación Órbita FM es la única estación de radio que tiene su propio canal de televisión, que es el 567, y estamos al aire en Tigo Digital. Y por supuesto, en nuestra plataforma principal, lapagina.com.sb. El año pasado, el primer aniversario de la administración del presidente Sánchez Serén se dio dentro de una situación complicada, muy compleja, debido esto a la escalada de violencia que el país enfrentaba. Había un promedio de 22 homicidios diarios. Esto es lo que más o menos se tenía. Y hasta mayo del año pasado, un día como hoy, se estaba hablando de que habían más de 4.400 homicidios suscitados. Ese era el panorama con el cual el presidente llegó al primer órgano del Estado y presentó su primer informe. Hoy vamos a conversar con sus invitados para conocer si un año después la situación ha variado y cómo nos encontramos. Inicio con usted, doctor Portillo Cuadra. ¿Cómo estamos ahora en este segundo año que va a cumplir la administración Sánchez Serén? ¿Cómo lo podemos evaluar? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es juzgar la gestión presidencial a partir de sus compromisos y de lo que hasta este momento se ha hecho. Hay 4 áreas sensibles en estos 2 años de gestión, que es salud, educación, seguridad y acceso a servicios básicos. Cuando uno analiza estas 4 áreas se da cuenta de que las expectativas con las que el gobierno entró eran bastante altas, habida cuenta que la población había endosado su confianza a un segundo gobierno del FMLN. Pero cuando uno analiza detenidamente, por ejemplo, el tema de seguridad, medirlo por el número de homicidios diarios es un indicador, pero no es realmente lo más aceptable. Es muy probable que se hayan bajado con las medidas excepcionales el índice de homicidios. Lo que sí es cierto es que la gente sigue teniendo el mismo temor en las colonias, en los barrios, en sus casas. Lo cierto es que los comerciantes siguen extorsionados. Lo cierto es que continúan las desapariciones forzadas. Lo cierto es que hay grupos de exterminio que están actuando al margen de la ley. Lo cierto es que en el tema de seguridad existe una sensación en la cual todavía los grupos al margen de la ley dominan los territorios. Es cierto que se ha bajado sensiblemente y qué bueno porque eso da muestras de que cuando un gobierno se deja ayudar de la oposición política, sí es posible que se emprendan políticas públicas exitosas. Quiero decirte a mucha honra y con mucho orgullo que la mayoría de estas medidas excepcionales fueron propuestas por Arena. En algunos casos todavía hace falta el segundo componente que el gobierno deba de impulsar, que es el tema de la reinserción, que es el tema del acceso a empleos y es el tema de la resocialización de las personas privadas de libertad, que aún no se ha implementado y que hoy por hoy tenemos, como todos sabemos, este valladar de los 152 millones de dólares que servirán para financiar la seguridad
en lo cual la pregunta no es por qué Arena no vota por los 152 millones. La pregunta es por qué el FMLN se niega a establecer controles exhaustivos para que las finanzas públicas sean lo mejor utilizadas. ¿Y en un segundo año considera usted, doctor, que hay un aire diferente o hay un panorama que se asemeja al de hace un año? Si usted bien dice que no hay que contar los resultados a partir del número de homicidios, porque obviamente podrían haber bajado, ¿qué es lo que podría ser la diferencia en este momento si hablamos de alguna variable que ustedes podrían ver en el tiempo y en el espacio? Mira, la variable es que la gente ha confiado en las medidas excepcionales, la gente ha depositado su confianza en este proyecto que está siendo acompañado por todas las fuerzas políticas del país, y yo creo que ese dinamizador de ánimo no existía en el primer año de gobierno. Ese es un avance si lo podemos ver así. Por otro lado, yo creo que en el tema, por ejemplo, de salud, el informe que rindió el gabinete social del gobierno como que no está muy apegado a la realidad. Me llamó muchísimo la atención que dijera la ministra de Salud que había repartido 50 millones de recetas en los últimos 2 años. Es probable que las recetas las haya repartido, las medicinas fueron las que no repartió, porque el desabastecimiento en los hospitales y unidades de salud es galopante. Cuando uno mide, por ejemplo, Edwin, la efectividad en la inmunización del país, fíjate que hay una ley de vacunas que fue aprobada en la legislatura anterior, y en esa ley dice que el gobierno debe de invertir el 1% en vacunas, el 1% del presupuesto general de la nación. Eso significaría que se estuvieran invirtiendo en este momento 48 millones de dólares. ¿Sabes cuánto se está invirtiendo? 13.5 millones en vacunas. Por eso es que ves el tema de la escalada de la influenza. Por eso es que ves de que hay enfermedades que están reapareciendo, que en los 20 años que gobernó Arena, esas enfermedades se erradicaron. El sarampión, la fiebre amarilla, la lepra, la leptospirosis, y hay una cantidad de enfermedades que se erradicaron gracias a la inmunización que se hizo en esos 20 años. Y estos datos que te estoy dando no son míos, son de la OPS. Cualquiera que quiera informarse entre al Google y digite cómo fue que se erradicó este tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que la indolencia en la que se encuentran los hospitales, la infraestructura hospitalaria habla por sí sola. Sí. Si tú recuerdas, y con estos 3 datos me quedo para cederle la palabra a Juan, recuerda que hace 2 meses, por ejemplo, en el Hospital San Rafael no había personal para la UCI y para los neonatos. Recuerda que hace 2 meses en el Hospital de Zacatecoluca hubo un desabastecimiento de medicamentos, y recuerda que hace exactamente 2 semanas 230 pacientes renales del Hospital Rosales no recibieron sus diálisis porque no habían insumos médicos. Entonces, venir a decir de que ha sido un éxito la famosa reforma de salud, como que contrasta mucho con la realidad. Bueno, yo me voy a quedar con lo que usted decía. Hay un dinamizador de confianza, pero cuando se refiere eso obviamente a la parte de seguridad, pero lo voy a poner en términos generales. ¿Considera usted, diputado Valiente, que hay ese dinamizador de confianza? Porque cuando oigo cifras, datos que dice el doctor, no sé qué nos va a revelar usted, da la impresión de que no es tanto así. Bueno, mi percepción de lo que hablo con los ciudadanos es que efectivamente, aunque hay un poco de expectativa de mejorar en el tema de seguridad, lo que prevalece todavía es un alto nivel de desconfianza de lo que va a pasar. De hecho, he hablado, por ejemplo, con una persona de limpieza de una oficina y me decía la niña Ceci que en su colonia nada ha cambiado, que de hecho hasta han tomado control de otros territorios, los de las maras, y entonces uno empieza a notar ciertos signos que indican que aunque las medidas iniciales que fueron propuestas originalmente en el 2010 por Arena, de control de los penales, están teniendo efecto, pero la psiquis de la gente no está todavía con mucha esperanza. Yo creo que tienen cierta desesperanza en el país. Y mira, hay campañas como por ejemplo la del gobierno, la de los 2 años de gobierno, a lo que abona es precisamente a la desesperanza, porque una campaña tan optimista y que uno percibe tan lejos de la realidad, porque pues no hay trabajo, no hay medicinas, la educación está en estado lamentable, la deserción escolar está impresionante, los estudiantes se van de los centros escolares por la violencia. Entonces, las señales que uno encuentra alrededor realmente son bastante negativas, y yo diría que lo más crítico
es que este gobierno quiere seguir con un modelo de gobernabilidad a la fuerza, sin consenso. Y yo creo que es momento, y lo hemos demostrado con este tema de la seguridad, que hay que pasar de una gobernabilidad de aritmética a una gobernabilidad basada en una visión de país. ¿Por qué un modelo de gobernabilidad a la fuerza? Porque siendo Arena, o teniendo Arena, o habiendo tenido Arena el apoyo del 50% de la población, el gobierno cree que es posible gobernar sin tomar en cuenta los intereses y las inquietudes de ese sector de la población. Y así lo ha hecho durante muchísimos años, desde mucho más en el gobierno anterior, te diría yo. Pero al final, este gobierno con un discurso renovado, menos confrontativo, al final tampoco está tomando en cuenta las posiciones del partido en cosas fundamentales. Mira lo de los 152 millones. Ellos se llenan la boca atacando a Arena y aislando a Arena, como que su misión, siendo gobierno, fuera destruir a Arena y no solventar los problemas del país. Hace varias semanas, sabiendo que no tenían los votos, sabiendo que nosotros estábamos pidiendo rendición de cuentas, transparencia, pasaron el dictamen a la plenaria. ¿Y para qué? Para hacer el show. Sabiendo que no lo íbamos a poder aprobar porque nosotros todavía creeríamos controles adicionales. Porque en ese momento no tenía, solo era el dictamen, 152 millones, apruébelo. Y si no, vamos a decir que usted está en alianza con los mareros. Bueno, de eso se trata. De eso se ha tratado 4 semanas en lugar de haber dicho, miren, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Miren, nosotros en representación de los ciudadanos le estamos exigiendo transparencia, rendición de cuentas, control de los gastos. ¿Y qué cuesta? No costaba absolutamente nada. Y sin embargo, nos ha tomado 4 semanas para llegar posiblemente este jueves, finalmente, a que el FMLN haya aceptado las condiciones que nosotros pusimos para que en nombre de los ciudadanos ese dinero no se desperdicie. Un planteamiento, ¿por qué es necesario ir más allá de lo que cuando ya está establecido? Por ejemplo, me imagino, bueno, así ha de ser en este país, hay reglas que determinan, por ejemplo, de corte de cuentas y todos los procedimientos que hay de transparencia que se deben de seguir para algún tipo de comprobante como tal. Pero ¿por qué ir más allá de eso? Si ya está plasmado todo un componente que determina con exactitud qué transparencia se tiene que llevar, o no hay confianza, hay desconfianza, o por qué pedir más allá de lo que ya está establecido. Porque ese componente de verificación y control de los fondos públicos no funciona. Tú ves que, por ejemplo, los casos que hay en probidad, los casos de enriquecimiento ilícito, los casos de corrupción, los casos de mal manejo de los fondos públicos, no es porque hayan sido descubiertos por la Corte de Cuentas, pero sino no por la sección de funciona, la probidad. institucionalidad o las personas no funcionan. Por supuesto que no. Es decir, en estos 2 años, si es que vamos a medir el quinquenio, en estos 2 años de gobierno, que yo sepa, solo un caso ha sido prácticamente judicializado en la Corte de Cuentas. Quizás la palabra no es judicializado porque no es órgano judicial, sí, sino más bien ha sido un juicio de cuentas. Pero es un caso, es decir, y es un caso inconcluso, no sabemos realmente cómo va a concluir. ¿Su partido no confía entonces en la funcionalidad de las instituciones en este momento y por eso consideran que hay que ir más allá? Yo creo que es la población la que no confía, porque cuando tú ves, por ejemplo, en redes sociales, comentarios editoriales, cuando ves, por ejemplo, los analistas políticos hablando del tema, nos damos cuenta que la Corte de Cuentas ha avanzado muy poco. Y hay que decirlo por qué, es decir, hay que tener la valentía de decir por qué. Porque aún persiste en las elecciones de segundo grado el reparto partidario. Es decir, en la medida en que existan funcionarios arrodillados a los partidos políticos y no a la institucionalidad democrática, los partidos siempre se van a tratar de cubrir a partir de sus cuadros que ponen en las instituciones. Pero usted dice los partidos, los incluye también a ustedes, doctor. No, por eso te digo, si es que mira, esta tarea es titánica, esta tarea nos incluye a todos sin excepción. Lo único es que nosotros como Arena hemos procurado de que ese reparto partidario se elimine. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué llevamos 8 meses sin elegir el Consejo Nacional de la Judicatura? Porque nosotros como Arena queremos elegir en base a méritos, idoneidad, carrera, independencia, probidad. Pero el FMLN quiere 3 concejales, quiere darle uno a Arena, uno, es decir, como que si fuera piñata. Eso es lo que no se vale. En ese sentido, regreso a tu pregunta. El tema fundamental del por qué poner controles adicionales es porque la institucionalidad no está funcionando. Te voy a poner el ejemplo más claro. ¿Tú te acuerdas cuando se aprobaron los 800 millones en eurobonos al inicio del mandato de Sánchez Serén?
Fíjate que yo estaba leyendo anoche ese periódico de ese día, gracias Juan, el acuerdo para la sostenibilidad fiscal en El Salvador. Juan Valiente lo anda aquí. ¿Sabes que una de las partes de este acuerdo fiscal dice de que habrán sanciones civiles, penales y morales si el presidente de la República no hacía buen uso de estos fondos? Hasta este momento, pregunto, ¿la Corte de Cuentas ha auditado este fondo? Segundo, ¿conoce el pueblo salvadoreño en qué se destinaron estos 800 millones? Tercero, las fuerzas políticas del país que le dieron su voto saben en qué se invirtieron estos 800 millones y cuál ha sido el impacto social que ha tenido. Es decir, no sabemos absolutamente nada. Entonces, gracias Juan, entonces el tema de fondo aquí es que la transparencia no es que Arena la reclame, no, nosotros lo que somos la voz de las personas que quieren que en el país los fondos públicos se utilicen bien. Claro. Entonces, así te puedo mencionar muchos de los préstamos que constituyen más de 6,000 millones de dólares que Arena ha dado con sus votos de préstamos y bonos al gobierno en 7 años de gobierno del FMI. Pero solo oriénteme algo, don Juan, a partir de la tesis del doctor y de los argumentos que obviamente se presentan, da la impresión que cualquier mecanismo o cualquier acción que el gobierno debería de hacer o vaya a hacer, el tema de la transparencia como tal que ustedes lo han planteado, va a ir un reclamo específico, o sea, va a ir esa exigencia de que tiene que ir más allá porque Corte de Cuentas y otras instancias no están funcionando. Bueno, yo creía que es importante que los ciudadanos comprendan cómo realmente funcionan las finanzas públicas. Primero, es diferente un préstamo que emisión de deuda. Normalmente un préstamo viene asignado a un proyecto específico. Se adquiere un préstamo para tal proyecto, sí, normalmente de infraestructura. Cuando es deuda, lo que sucede es que uno adquiere deuda y la mete al barril sin fondo del Estado. O sea, la deuda no tiene un destino específico y entonces por eso es importante para nosotros, especialmente en este caso, cuando sabemos que han tenido más de 5,000 millones de dólares adicionales en estos años, que se revientan 700 millones al año en más de 38,000 nuevas plazas cada año. Es importante que ese dinero se use efectivamente en lo que preocupa a los ciudadanos, que es la seguridad. Entonces, lo que nosotros queríamos evitar era que esa deuda entrara al barril sin fondo y que se perdiera. Y que después pasara como el impuesto específico de la seguridad de 5% a las telecomunicaciones, que era para seguridad y terminamos construyendo Megatex en La Paz. Entonces, como que con esa falta de seguimiento y de seriedad, lo mínimo que nosotros podíamos pedir en nombre de los ciudadanos era garantizar que se use precisamente para la seguridad. Desde el inicio está un poco viciado, porque de los 152 millones, 37.3 millones son para el pago de las pensiones de los pensionados de la Fuerza Armada. Un sistema de reparto que fracasó, que no sirve y que ahora tenemos que buscar fondos para pagarle las pensiones. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad? ¿Por qué lo están metiendo como que lo estuvieran escondiendo debajo de una sombrilla de proyecto de seguridad en lugar de decirle a los ciudadanos, mire, ¿sabe qué? Este detalle que me han pedido en lo que se va a invertir realmente incluye 37.3 millones de dólares que es para el pago de las pensiones del sistema de reparto que tenía el IFA y que se quedó sin fondos. Entonces, no quieren enfrentar las cosas. Pero yo insisto, porque obviamente cuando hay una situación como la que ustedes están señalando esta mañana, de que no funcionan, y muy literalmente no funcionan las instituciones como tal, ¿por qué no preocupar para trabajar en que estas funcionen como tal? Porque si hay una exigencia más allá de la que ya hay, en vez de preocuparse que haya exigencia, yo demandaría que estas instituciones deberían de funcionar como tal. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no plantear o emplazar a las autoridades de que estas instancias deberían de funcionar como tal y las exigencias que ustedes tienen que se hagan efectivas? ¿Por qué no llegar a ese punto? Bueno, eso sería lo óptimo. Lo que pasa es que esa es la parte que le toca al gobierno. Tanta desconfianza existe en el manejo de los fondos públicos que el mismo Consejo de Seguridad, formado por el mismo presidente de la República, solicitó una auditoría externa de aprobarse estos 152 millones. Y en ese Consejo de Seguridad pues están bastantes amigos del presidente y allegados a su partido. Eso significa de que no existe como esa confianza necesaria
para poder aprobar semejante deuda sin que hayan controles efectivos. El problema que se está dando en nuestro país es, Edwin, el problema que se está dando es que las instituciones no están algunas cumpliendo su rol constitucional, y eso lo que ha permitido es que haya una desconfianza en algunas, no en todas las instituciones, porque al final han sido instituciones que casi históricamente han respondido políticamente. Entonces, y no con una visión institucional. De tal manera que el tema de los 152 millones, nosotros tenemos la confianza y la fe en que lo vamos a aprobar, porque nuestro tema no ha sido no aprobarlo, nuestro tema ha sido establezcamos algún control mínimo que le permita a la ciudadanía confiar en que se va a seguir haciendo esto bien. Juan te ponía muy bien el ejemplo típico de las famosas pensiones que forman un revestimiento de los 152 millones, pero aparte de eso, después viene el presupuesto de ANDA, después viene, el préstamo de ANDA, después viene otro préstamo para el Hospital Rosales, después viene otro préstamo para el corredor de Mesoamérica, después viene otro préstamo, es decir, para todo eso hay que tener una mesura en el tema del gasto. Te quiero comentar que yo estaba revisando los periódicos y las noticias de hace algún tiempo del seguimiento de prensa que yo hacía, y en el 2005, fíjate bien, 2 de febrero del 2005, está ocurriendo exactamente la misma coyuntura que estamos viviendo. Y cualquier persona que tenga curiosidad, váyase a Google, digite 5 de febrero del 2005, FMLN niega préstamos a Arena. Y establecían 3 condiciones, fíjate. Una era negociar la deuda externa. La otra es una reforma fiscal, fíjate, una reforma fiscal. Y la otra, estaban estableciendo, no recuerdo muy bien la tercera condición. Pero es exactamente el momento coyuntural de este momento. Y un mecanismo de verificación de los fondos públicos, la tercera. Entonces, ¿qué es exactamente lo que nosotros estamos pidiendo en este momento? Verifiquemos extraordinariamente estos fondos. Sabes que en aquel momento eran 342 millones de dólares los que se estaban prestando al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. No dieron ellos los votos. Fíjate bien, no los dieron. Entonces, cuando uno analiza el comportamiento del FMLN como oposición, es exactamente lo que nosotros estamos reclamando, pero ahora que ellos son gobierno, entonces te lo niegan. Entonces, ahí es donde yo creo que hace falta un poco de integridad política de parte del FMLN. Bueno, recoger parte de la historia es interesante. Yo quiero ir a la pausa, pero cuando regresemos, yo quiero plantear algo. La polarización está complicada. Obviamente ustedes y el FMLN son los partidos mayoritarios. Y si no hay un acuerdo común, da la impresión que esto no va a ir avanzando. Entonces, ¿qué tanto en este segundo año de gobierno ha habido tanta polarización que nos ha permitido estancarnos y no hemos avanzado? Quiero que hablemos un poco sobre esto. Voy a la pausa, ya regresamos con más de la entrevista esta mañana. Continuamos, estimados amigos televidentes. Esta mañana estamos en el tema segundo año de gobierno, aciertos y desaciertos. Nos acompañan los diputados del Partido Arena, René Portillo Cuadra y Juan Valiente. Dejaba la pregunta, estimados invitados, con relación a que el tema de la polarización también, de una u otra forma, ha afectado avances. Ya ponía usted un ejemplo, doctor Portillo Cuadra, del atraso de 8 meses en la elección de la no elección del Consejo de la Judicatura. Mira, ningún país prospera económicamente, socialmente, si no existe un diálogo mínimo de entendimiento entre las fuerzas políticas. Eso es lo que no ha existido en El Salvador casi después de los acuerdos de paz. La guerra con las balas y con las armas se desmontó y se trasladó a la Asamblea Legislativa y al ámbito político, y eso lo que ha hecho es que no hayan ni siquiera acuerdos para poder elegir funcionarios de segundo grado oportunamente. Yo tengo una propuesta que es impopular pero efectiva para que haya un diálogo sincero y en buenos términos. Ya tuvimos el primer ensayo de ese diálogo no tan popular pero efectivo, que fueron los mismos acuerdos de paz. ¿Cuál es el mayor problema o el mayor obstáculo para que no exista un entendimiento entre los partidos políticos mayoritarios? Contestémonos esa pregunta. La respuesta es porque cada uno de los partidos políticos quiere sacarle ventaja a los acuerdos que se tomen, a los beneficios que existan. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada quien no levante bandera de los problemas? Discutamos la problemática
y no informemos los avances, sino que los resultados, a través de 2 voceros. Y eso va a permitir que la mesa se equilibre de tal manera que si hay un logro en materia de seguridad o en materia de educación o en materia de salud, no se lo adjudique uno de los partidos políticos, sino que se lo adjudique la mesa en general. Eso sí permitiría. ¿Por qué crees que avanzó tan rápido el desmontaje de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad? La creación, por ejemplo, de instituciones como la PDH. ¿Por qué crees que tan rápido se llegaron a acuerdos en el tema de que el FMLN fuera un partido político? Y digo tan rápido, estoy hablando de un proceso de más de 4 o 5 años, pero en realidad fue rápido. Fue un proceso tal vez de un quinquenio en el cual se entendió que no se podía estar informando a las bases de cada una de las partes en conflicto, porque eso iba a permitir más conflictividad y no iba a permitir el acuerdo. Esto sería ¿Por nada qué? más entre el FMLN Entre el FMLN y Arena. Son las 2 fuerzas políticas. Ahora, ¿por qué te digo que es impopular? Porque el escenario de 1991 es totalmente diferente al escenario de este momento. ¿En qué sentido? En el sentido en que en este momento existe una sociedad civil vigorosa, fuerte, exigente, bien informada, con mucha crítica constructiva y también destructiva. Y qué bueno. Es decir, existen redes sociales. La gente en este momento quiere saberlo todo. Estamos en la era de la información y las comunicaciones. En ese sentido, no tan fácilmente le van a permitir que haya una mesa donde no se conozcan las posiciones de las partes. Ese sería un obstáculo. Pero aún así, sigo pensando en que debemos de hacer un esfuerzo, cualquiera sea la metodología, siempre y cuando los acuerdos le beneficien a la gente. Don Juan, una propuesta como esa, ¿consideraría que podría desentrampar, cortar ese nudo gordiano que podría haber existido o que existe todavía? Podría ser. Yo lo que no veo es que haya convencimiento político en los líderes de todos los partidos políticos que eso es necesario. Yo, de hecho, antes de tomar posesión en esta legislatura, tuve un par de reuniones con la presidenta Lorena Peña, antes que fuera nombrada presidenta, y le dije que ella tenía la responsabilidad de lograr la transición de una gobernabilidad basada en aritmética a una gobernabilidad basada en una visión de país diferente. Y le dije, construyamos entre los 2 partidos mayoritarios, con el apoyo de los partidos políticos más pequeños, una visión de país, y sobre esa visión hagamos nuestro trabajo en estos 3 años. Y me dijo, es que esas decisiones ahorita las toma Medardo González y Norma Guevara. Y yo le dije, mira, Lorena, pero no puedes renunciar a ese liderazgo si vas a ser la presidenta de la Asamblea Legislativa. Nada pasó y las cosas siguen igual. Entonces yo creo, obviamente, ellos son gobierno, sí, aunque sea por míseros 6,000 votos, pero ellos son gobierno. Pero y nosotros somos oposición. Entonces es quizás natural que uno en la oposición tenga más audacia en ciertas cosas que el país necesita, y uno en el gobierno se siente un poco en su propia comodidad. Y esa realidad que le externó la diputada, ahora presidenta de la Asamblea, ¿no podría ser en algún momento un tipo de espejo también para el partido Arena? Bueno, lo que yo te quiero contar es que precisamente, así como mencionaba el diputado Portillo Cuadra, yo creo que hay varios que hemos tratado desde varias canchas de mover el tema de la polarización hacia un entendimiento. Y lo que nos hemos encontrado normalmente es roca sólida. Porque esa no fue la única reunión, también me reuní con Norma Guevara. Y lo que Norma me dijo, realmente no te lo repito porque es impresionante. También incluso le hice llegar una carta al presidente de la República, que ni siquiera ha tenido la cortesía de una respuesta, de decir, mire, recibí su carta, donde le decía, mire, presidente, usted no tiene que cargar solito con los costos políticos de las decisiones que hay que tomar ahora para que este país tenga futuro. Construyamos las soluciones entre todos, y le estaba ofreciendo el apoyo político ciertamente mío, y le dije de muchos colegas diputados que estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles para que este país tenga futuro. Porque no solo es el tema de la seguridad lo complicado, tenemos el tema de desarrollo económico y empleo, salud y educación, y hay que hacerlo entre todos. No parece que haya ni siquiera una ventanita ahorita de disponibilidad de parte del gobierno para iniciar este diálogo, y eso es lo que me preocupa. Yo creo que si hubiera voluntad y actitud correcta, una metodología formal como la que propone René, obviamente podría ayudar mucho. Esto sería un instrumento, doctor Portillo Cuadra, muy apartado de lo que podría ser
la interpartidaria, obviamente. Claro, es que la interpartidaria es un buen mecanismo de diálogo, pero con muy poco avance. Pero antes de contestarte la pregunta, quiero comentarte que al igual que esa respuesta que Juan está recibiendo del presidente, yo estoy esperando otra. Fíjate que hace como 4 meses yo le envié presenté una pieza de correspondencia al presidente de la República, Sí. a título de recomendable para que reformara el reglamento de aplicación del régimen del Seguro Social. Este reglamento es un reglamento ejecutivo que no lo puede reformar la Asamblea Legislativa, sino que el presidente. Resulta que ese reglamento lo que dice es que a los trabajadores afiliados al Seguro Social les van a pagar incapacidad por enfermedad o accidente a partir del 4.º día. Quiere decir que el primero, el segundo y el tercer día ni tenés salario, porque el Código de Trabajo no obliga al patrono, ni tampoco tenés subsidio del Seguro Social. O sea que mejor enfermate de 4 días en adelante y no de 1 a 3. Entonces yo le propuse cordialmente que reformara el reglamento de aplicación del régimen del Seguro Social y que le diera a los trabajadores la oportunidad de recibir un subsidio por enfermedad o accidente de 1 a 3 días. Todavía estoy esperando la decisión del presidente. Te comento el tema de la respuesta. Mira, el tema de la interpartidaria es un mecanismo, pero que ha demostrado ser poco efectivo. Y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, no ha sido inefectivo por los actores, ha sido inefectivo por la agenda que se ha planteado. La agenda que se plantea en la interpartidaria no es una agenda de país, es una agenda coyuntural. Es una agenda que tiene que ver con sacarle las castañas del fuego al gobierno, pero no con resolver estructuralmente los problemas del país. En ese sentido, la agenda de la interpartidaria prácticamente se prostituyó a discutir cuestiones meramente de problemas gubernamentales, que necesitaban más dinero, que necesitaban apoyo para no sé qué, para no sé cuánto, pero al final no se resolvían los problemas. Entonces, esa agenda que discutía la interpartidaria no tenía ninguna relevancia para el país, en lo absoluto. Ahí no se discutían los problemas del país, sino que la problemática gubernamental que le atañe directamente al gobierno. Sí. Es exactamente el caso, por ejemplo, de las medidas excepcionales. Las medidas excepcionales, el presidente o Casa Presidencial ha invitado a Arena, no porque necesite de la ayuda de Arena, sino porque necesita que Arena le dé legitimidad a las medidas excepcionales. Si nosotros pudieran haber aprobado las 30 reformas que aprobaron a leyes diferentes, si nosotros hubieran aprobado en primera vuelta muchos préstamos y nos hubieran buscado solo para los préstamos, pero nos invitan a casas presidenciales, ofrecen un café y todo lo demás para darle legitimidad a las decisiones. Eso nosotros lo entendemos, no somos ingenuos. Y por eso es que estamos poniendo una cuota de sacrificio en este tema, porque tenemos fe. Hemos actuado de buena fe en que esto puede cambiar. Don Juan, usted es primera vez que está en la Asamblea Legislativa y obviamente cuando fue su campaña, recuerdo de que había un eslogan que usted manejaba que decía un político menos. Ese es lo que usted ha dado. No sé si me voy a salir del tema, pero se ha encontrado con una realidad, como dijo hace un momento, piedra sólida, demasiado dura como para poder picarla de tal manera, ser parte de un cambio que aporte como tal en este proceso, porque si estamos evaluando un segundo año de gobierno, ustedes que son el primer órgano del Estado, es importante sus opiniones, pero está encontrando muchos valladares en este momento usted como nuevo político. Sí, realmente para mí ha sido lamentable que decisiones que podíamos haber tomado todos juntos y que eran buenas para el país, solamente porque venían propuestas por Arena, eran automáticamente rechazadas por el FMLN, por el gobierno y por su fracción legislativa. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces aquí qué pasa? O sea, realmente lo que priva es la confrontación y la polarización, como que eso es lo que le da vida y le da fuerza, dinámica al partido político de gobierno, o lo que priva son los intereses de los ciudadanos. Mira, por ejemplo, la inversión en educación. Está en la plataforma programática del FMLN llevar la inversión en educación a 6% sobre el PIB. Está en la plataforma programática de Arena. Se estaba discutiendo con el liderazgo de una ONG de izquierda llevar una pieza a la Asamblea Legislativa.
Nosotros quizás por exceso de conciencia de la necesidad de este tema, propusimos rápidamente 2 piezas diferentes a la Asamblea. Las tienen engavetadas. Y cuando nosotros entregamos al gobierno en el 2009, cuando Arena le entregó el gobierno al FMLN, la inversión en educación andaba cerca del 3.7% sobre el PIB. Actualmente es como 3.43%. Se llenan la boca diciendo que los ciudadanos son los primeros, pero cuando uno ve la realidad de las inversiones sociales, no están. Es un poco como lo de Alba, que da risa, ¿verdad? Que dice una empresa nueva de inversión social, 15 millones, y el diputado Carlos Ruiz se lleva 290 millones para Panamá. Entonces, el discurso es frágil y cuando hay oportunidad de construir conjuntamente con una visión de país, no se hace solo porque lo propone el partido político de oposición. Eso para mí ha sido lamentable, es un aprendizaje. Sin embargo, lo que te puedo decir es que a nivel de liderazgo uno encuentra esa roca sólida. Pero ciertamente, hablando en los pasillos con los otros diputados de otros partidos políticos, creo que empieza a haber un interés, al menos demostrado en lo privado, de incluso diputados del FMLN por manejar las cosas de una forma diferente. Bueno, voy a ir a la segunda pausa, pero cuando regresemos, yo quiero que hablemos un poco más sobre este préstamo de 252 millones. Ayer yo hablaba con la diputada Jacqueline Rivera y ella decía de que, bueno, se le preguntaba yo también ayer al doctor en la reunión de la Comisión de Legislación, le decía de que hay una especie de actuación de parte de la empresa privada y del partido Arena hacia ella en oponerse a casi todo lo que están diciendo. Pero mi pregunta, que la voy a dejar para el siguiente bloque que la conteste, es la siguiente. ¿Podrían votar separados los diputados en algún momento? Eso quisiera quedarnos un poco sobre esto. Vamos a la pausa y regresamos. La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresa. Continuamos con más del espacio de la entrevista. Recuerde que usted nos puede ubicar en el 95.3 y si ya lo he hecho, un saludo para usted que va manejando, ya se encuentra también ahí en su lugar de trabajo o en su casa. Vamos a escuchar la respuesta de los 152, pero antes quiero plantear alguna pregunta que tengo de un televidente y es con relación al Consejo de la Judicatura. Plantea el televidente, no eligen al Consejo de la Judicatura porque temen de que haya otra sala de lo constitucional que responda al partido de derecha. ¿Es tanto así? No, yo creo que no. Lo que ha pasado es, y hay que ser sincero en esta pregunta, se ha demorado tanto porque el FMLN sabe que este Consejo Nacional de la Judicatura que se elija va a tener que elegir a la nueva sala de lo constitucional. Y por eso se ha tardado tanto. Claro, si el interés es tanto que ellos quieren poner a gente que sea obediente con el FMLN. El caso, por ejemplo, de Ricardo Iglesias. Ricardo Iglesias es asesor del FMLN en la Asamblea Legislativa y magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Vos crees que ese tipo es imparcial a la hora de decidir o dilucidar los problemas del país? Doctor, ¿pero solo es el interés del FMLN o también hay un interés de Arena? Mira, nosotros el único interés que nos mueve en esta elección es que queden las personas con mayores méritos, con mayor probidad, con mayor independencia, las personas que hayan demostrado que son profesionales de carrera en este tema, la gente más idónea, independientemente de que simpatice con quien quiera simpatizar. El punto no es ese, el punto es que sea gente comprometida con la institucionalidad, no arrodillados al partido político que lo propone. Esa es la diferencia. ¿Quién apoyarían ustedes? Bueno, difícilmente te pudieran mencionar nombres porque eso es casi como decirle al FMLN, vétenlo. No, lo cual sería, por ejemplo. No, pero es que ese caso es paradigmático. Ajá. El caso del licenciado Iglesias, este muchacho es, aparte de asesor del FMLN, se colorea de rojo mientras esté en la asamblea y cuando llega a la Corte Suprema de Justicia se pinta de blanco y con su toga de juez. Por Dios, hombre. Es decir, hay ¿cómo se llama? Una situación tan complicada en la cual nadie le cree. Y ahí tenés, por ejemplo, a la que fue fiscal adjunta, Paula Patricia. Que sí la votan. Votamos nosotros por ella, ¿verdad? Y ella fue fiscal adjunta, propuesta por el FMLN, y nosotros vimos en ella una persona correcta para poder integrar, digamos, las ternas de la Corte y es magistrada. Entonces, sí es posible llegar a un entendimiento cuando las propuestas son decentes, pues.
Pero hay gente ahí, por ejemplo, y te voy a citar un caso, perdón, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero dentro de las propuestas inamovibles que lleve el FMLN, y por eso es que se ha entrampado, hay una muchacha que siempre, una joven abogada de Zacatecoluca, que ella es la representante legal del FMLN en todos los procesos electorales y en los centros de votación de Zacatecoluca. ¿Tú crees que ella va a ir a hacer un proceso imparcial al CNJ? Por Dios, hombre. Es decir, ahí es donde realmente uno dice, no, miren, nosotros queremos elegir gente, pero que sea conveniente al país. Al país. Pero usted me ha dado 3 casos del FMLN. Yo quiero escuchar uno de ustedes que apoyen a alguien en particular. Bueno, mira, nosotros no hemos apoyado gente abiertamente de nuestro partido. En eso hemos sido muy, pero muy cuidadosos. Y yo quiero decirte que hay casos, no voy a mencionar nombres, pero hay candidatos a la fiscalía. Hubo candidatos a la fiscalía que fueron miembros del partido, que ya no son activos, pero fueron miembros. Nosotros mismos decidimos que estas personas no podían ingresar y no podíamos dar los votos. Y procesos dolorosos porque es gente nuestra, pero somos coherentes con lo que hemos dicho. Queremos probidad e integridad en las instituciones, pero no gente vinculadas a arena, así como tan abiertamente el FMLN lleva sus propios cuadros, ¿verdad? Pero si no son tan, digamos, evidentemente simpatizantes del partido, don Juan y el doctor Portillo Cuadra hablaba de meritocracia también. Claro. Ajá, ¿de quiénes estamos hablando? Mire, por supuesto que los procesos no pueden ser totalmente puros. Y hay de alguna manera influencias políticas, pero nosotros realmente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el proceso responda más a méritos que a ideología política. Y eso lo hicimos en la Corte Suprema de Justicia, como bien decía el doctor Portillo Cuadra. Nosotros decidimos incluso aceptar personas con ideología de izquierda, pero que nos parecía que estaban comprometidas con la institucionalidad y que no respondían a intereses partidarios. Y entonces, cuando venimos a ver el proceso del CNJ, donde el FMLN se resiste a quitar a una persona con evidentes vínculos partidarios, como esta propuesta de esta persona que ha sido representante legal del partido FMLN en el departamento de Zacatecoluca, pues vemos que no hay disponibilidad para un proceso genuino en busca de las personas que son mejores para el país. Cuando hay insistencia del FMLN de violar el procedimiento y elegir a 2 personas de la misma terna, con tal de poner a las personas que a ellos les interesan, descubrimos que genuinamente no hay apertura para un proceso con el que nosotros queremos dirigir y participar. Sí. Así como fue el proceso tanto de la Corte Suprema de Justicia como el proceso para el Fiscal General de la República e incluso para la Procuraduría General de la República. Y bajo esta sintomatología que vemos, ¿cómo podemos vislumbrar? Hoy hay comisión política, tengo entendido. Y ayer hablaba el diputado Gallegos que podría haber de una u otra forma algún tipo de avance. Pero ¿podríamos ver humo blanco en breve? Bueno, eso esperamos nosotros. Yo incluso invitaba a los diputados que derogáramos la potestad que le dimos al gerente del CNJ para poder hacer ciertas cosas ahora que está acéfala. Y que eso nos obligara a quizás a una encerrona de 24, 48, 72 horas, lo que requiera para que salga humo blanco y tengamos a los concejales del CNJ lo antes posible. Pero eso podría ser en breve, hoy, mañana. Ahorita realmente las prioridades están alrededor de los 152 millones y de lo de seguridad. No creo que en esta semana eso sea prioritario, pero una vez que hemos logrado sacar eso, esperaría que adquiera relevancia cumplir con la Constitución y los plazos que establece la Constitución en este tema del CNJ. Porque en el caso del CNJ son 8 meses. Por supuesto. Ya. Casi el embarazo, Pues, embarazo el que tiene la Pero asamblea. si fuera embarazo y se llegan los 9 meses, ojalá que dé a luz algo bueno también. por supuesto. Claro, lo que pasa es que ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Son 8 meses que ha estado descabezado el CNJ y esto ha repercutido en las ternas que van para magistrados de cámara y nombramientos de jueces. Mira, aquí el tema de fondo es que el FMLN logre quitarse esa venda de que quiere meter a como de lugar a esta persona que te comento
Y esta persona es la retranca por el cual en 8 meses no se ha nombrado CNJ, porque el FMLN ha dicho o va ella o no hay Consejo Nacional de la Judicatura. Pero está Así de hablando fácil. de la señorita de Zacatecoluca. Correcto, que es La representante Jaime Martínez del CNJ. de CNJ, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no podemos, ¿verdad? Yo creo que todo tiene una mesura, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que queme al santo, ni mucho que no lo alumbre. Lo que pasa es que aquí el tema de fondo es el apoderamiento de las instituciones. Sí. La ideología del FMLN está basada justamente en la ocupación física, territorial e ideológica de las instituciones. Ese es el negocio del socialismo del siglo XXI, y por eso es que Arena, como partido de oposición principal, nos negamos a que esta situación se siga politizando. Ya ves el poco avance que ha habido en la Corte de Cuentas de la República. Ya ves, por ejemplo, el indolente Tribunal de Ética Gubernamental. Es más, yo te iba a preguntar si todavía existía, si tenías vos conocimiento que existía, tú como periodista que te moves en el ámbito de las noticias, porque no se oye que dice absolutamente nada. O sea, es una indolencia y una fragilidad que más parece que no existiera. Y algo que costó tanto montar, establecer y poner en vigencia. Yo no sé a quién sanciona el tribunal o bajo qué parámetros sanciona. De ética. Porque sí, de ética no sé si todavía... Es más, te iba a preguntar si existía o no, pues porque yo no tengo mayor Bueno, hace conocimiento poco de un qué es lo que diputado de hace. ustedes fue a presentar Bueno. si existe entonces. Me imagino que Sí, quizás fue como Velázquez oficina... Parker, que fue a denunciar a una alcaldesa por uso de vehículos. Me Entonces, imagino que todavía quizás existe. como oficina receptora de demanda, porque nunca he visto yo una sustanciación y una sentencia que sea plausible para el pueblo salvadoreño. Nunca. Es más, los casos que le han pedido que investigue, no los ha investigado, se ha hecho de los opachos. Entonces, ese tipo de instituciones indolentes es la que nosotros no queremos con personas que estén arrodilladas a los partidos políticos. Pero en ese sentido, todavía no vemos entonces judicatura. Y vuelvo a la pregunta del televidente. El interés en todo caso es la elección o la posible determinación de los nuevos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Es que, va encaminado hasta claro ese que punto. sí, es que mira, el FMLN tiene copado casi toda la estructura de los 3 órganos del Estado. De los 3 órganos del Estado. Por cierto, es un error decir primer órgano del Estado. La Asamblea Legislativa no es el primer órgano del Estado. De ser así, Montesquieu y Rousseau estarían revolviéndose en su tumba, que crearon la división de los poderes del Estado. No, la Asamblea es un órgano más, no hay ni primero ni segundo, no hay una explicación. Es más, fíjate que cuando se habla de primer órgano del Estado y lo digitas en Google, vieras qué bonito, solo El Salvador te sale. Porque solo aquí se le ocurre a alguien que la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado. Pero bueno, hecho ese comercial, te quiero decir que la no elección del Consejo Nacional de la Judicatura no es responsabilidad de Arena, es responsabilidad del FMLN. Vamos a los 152 millones. Todavía en esta semana en la plenaria podría haber una decisión de parte de ustedes de un apoyo si llenaron los requisitos que hablamos en los bloques anteriores de la fiscalización y de las cuentas que podría dar el partido en el gobierno, ¿no, Juan? Bueno, realmente no hubo comisión de Hacienda el día de ayer y entonces no tenemos claridad sobre cuál es el avance. Se ha convocado para el jueves en la mañana a las 8. Nosotros esperaríamos que sí, pero hay que estar consciente que pedimos 3 cosas. Una es una auditoría independiente, otra es una fiscalización de resultados y lo tercero, no menos relevante, es que los dineros no entren al Fondo General de la Nación y para eso pedimos que se establezcan cuentas contables separadas para el manejo del presupuesto extraordinario. Y ese tercer punto no se ha concedido. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que va a haber auditoría y va a haber fiscalización, pero si queda así, ese dinero entra y se confunde con el presupuesto ordinario, entra en el mismo barril sin fondo y después es difícil darle seguimiento. Y entonces, de lo que nosotros hemos visto, digamos, como evidencia que hay oculto en ese presupuesto extraordinario, gastos ordinarios, va a ser bien difícil proteger ese mal uso de los recursos y garantizarle a los ciudadanos que se está usando exclusivamente en el tema de la seguridad, especialmente cuando también hay evidencias del despilfarro en el gobierno. O sea, tenemos claridad que hay poco esfuerzo de ahorro, hay poca priorización del gasto público, hay contratación de activistas impresionantes, yo lo mencionaba, más de 38,000 empleados, 700 millones de dólares al año, y entonces los ciudadanos dicen, bueno, ¿a cuenta de qué nos piden hacernos responsables de más deuda? Porque la deuda, siendo del Estado,
va a ser tenida que pagar por los ciudadanos, al fin y al cabo. Pero en ese sentido podría haberse una aprobación, ¿no? Todavía Sí, sigue... miren, nosotros pensábamos que lo ideal era que constituyera el fondo que está definido en el Plan El Salvador Seguro. Dado que ya hemos acordado en el Plan El Salvador Seguro que hubiera un fondo especial para el manejo de todos los recursos de seguridad. Pero si el FMLN por alguna razón se está resistiendo a esto, aunque ya el secretario Jato Asbun dijo la semana pasada que ya van a pedir recursos para ejecutar el Plan El Salvador Seguro, y entonces de una vez podríamos empezar por el fondo. Pero si eso no se lograra, en este momento las 3 condiciones mínimas que nosotros pedimos son esas. En nombre de los ciudadanos. Si el decreto las tiene, no creo que haya ningún inconveniente porque los 35 diputados del partido estamos listos para apoyar las medidas de seguridad. Pero hay negociaciones, porque si ayer no hubo una comisión de Hacienda donde podría haber sido uno de los puntos, yo vi la agenda que publicó la diputada Ana Vilma Escobar. ¿Qué va a pasar? O sea, o hasta el jueves en la mañana que haya la comisión, podríamos tener algo. Es posible que el jueves haya un dictamen si hay acuerdo. Y como te dice Juan, nosotros estamos dispuestos desde hace 3-4 semanas para dar los votos. Es decir, el tema nunca ha sido que Arena no quiere votar. El tema ha sido que no se han establecido esos controles mínimos. Y nosotros, de hecho, hemos convocado al ministro de Seguridad y nos va a acompañar a la reunión de fracción el día de mañana, precisamente porque al haber problemas con los canales formales de comunicación dentro de la Asamblea, pues buscamos mecanismos para generar los consensos. Y el ministro de Yo Seguridad. estoy seguro que el ministro de Seguridad va a decir, miren, yo no tengo ningún inconveniente en que se maneje así como ustedes quieren. Lo que establece el Plan El Salvador Seguro, diputados, con relación a la creación de los mecanismos como tal, ¿quiénes estarían a cargo de esta supervisión del manejo de los fondos? ¿Habría una instancia particular o son las que ya están determinadas como tal en la ley? No, en el Plan El Salvador Seguro es el Consejo que tendría que nombrar, pero aquí se establece que habría un mecanismo de articulación financiera para el financiamiento que se establece por decreto legislativo. Y es un poco lo que estamos pidiendo nosotros con el fondo. Además dice que ese mecanismo debe ser un espacio de trabajo colaborativo entre el Estado, que obviamente el Ejecutivo, las municipalidades, la cooperación internacional, el sector privado y la sociedad civil. Entonces, obviamente, nosotros quisimos, de la mejor manera posible, en la propuesta del Fondo para la Seguridad, responder a estos lineamientos. Si el FMLN piensa que no, lo adecuado que es, en lugar de decir, mire, el fondo no sirve y bótelo, es hacer una contrapropuesta y decir, mire, no me parece tal composición del Consejo Directivo, cambiémoslo de esta forma, démosle otras funciones, pero habiendo acordado, porque esto es del Consejo, y en el Consejo de Seguridad Ciudadana estamos todos los partidos políticos, están universidades, la sociedad civil, cooperación internacional, y habiendo ya acordado eso, yo no entiendo por qué se resisten a aceptar una propuesta. Y volvemos al tema. ¿Por qué se resisten? Porque es propuesta del Partido Arena. Entonces, mientras los del FMLN crean que son gobierno para destruir a Arena, vamos a seguir dando tumbos como estamos hasta ahora. Bueno, voy a la parte final del espacio, debemos hacer una pausa y regresamos. La entrevista de Noticias Órbita TV. Ya regresa. La entrevista de Noticias Órbita TV. Vamos a la parte final del espacio de la entrevista. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Comenzábamos esta entrevista, distinguidos invitados, haciendo números de la situación que vivíamos hace un año, de la cantidad de homicidios y todo en el tema de seguridad. Y usted decía, doctor, que obviamente no hay que medirlo por la cantidad de homicidios, porque obviamente hay planes que ahora muestran lo contrario y que hay reducción, pero que todavía hay alguna situación que no convence. Pero mi pregunta es la siguiente: en medio de todo esto, ¿qué vislumbra el país? Acciones del gobierno que ven tomando forma, hay usted decía, un dinamizador de confianza. ¿Qué podemos juntar como para que el tercer año de gobierno pueda ser mucho mejor? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es establecer prioridades en los próximos 3 años. Una de las prioridades del gobierno debe ser la reactivación de la economía y con ello la generación de empleo. Hoy por hoy lo que se han creado en estos 2 años son 8,000 empleos formales de acuerdo al Seguro Social. Nuestro país necesita entre 60 y 70,000 empleos para que puedan reinsertarse jóvenes en edad productiva cada año. ¿Y se podría ese número? Por supuesto que sí, claro que sí.
Por eso es que no es como muy creíble la cifra que daba el Gabinete Social cuando decía que han generado 35,000 empleos, pero en el Seguro Social solo aparecen cotizando 8,000. Es decir, no contrasta. El otro punto que es importante es el tema de la inversión social para cerrar las brechas de la pobreza. Hace exactamente 4 días dio CEPAL su último estudio sobre el tema de pobreza en América Latina y la pobreza en El Salvador ronda 42.5. En los 20 años de Arena, la pobreza se redujo a 38%, también con datos de la CEPAL. Eso significa que 4 de cada 10 salvadoreños viven en la línea de pobreza. Los famosos 3,000 millones de dólares que dice el gobierno que invierte en el área de social no han tenido ningún impacto relevante para cerrar las brechas de la pobreza. Y el otro aspecto importante que esperamos en los próximos 3 años es que haya calidad y cobertura educativa. El tema de la calidad educativa en nuestra y hemos visto no solamente a 40,000 alumnos desertando de las escuelas, sino que hemos visto cómo esa calidad educativa no es el dinamizador que necesita la economía y debería de convertirse, porque si no tenemos recurso humano calificado, no es posible que podamos insertarnos en una era productiva. El otro punto que me parece relevante como reto de estos próximos 3 años es el tema de la seguridad jurídica. Ninguna empresa viene a invertir a un país donde las reglas del juego son cambiadas. El FMLN en 7 años de gobierno, Edwin, ha aprobado 26 impuestos y con 2 reformas fiscales ha aprobado y han llegado a sus arcas 24,500 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero en concepto de retribución en carreteras, en hospitales, en salud pública, en reactivación económica? No hay realmente un drenaje de ese dinero de manera efectiva. Y por otro lado, creo que el próximo reto del gobierno será desmontar esta polarización que tienen las instituciones, en donde a las personas se le atienden más por su signo político que por su calidad de ciudadano. Creo que la transparencia y la rendición de cuentas es un reto de este gobierno, sobre todo en casos como el del Chaparral, sobre todo en casos como en el de la Tregua, sobre todo en casos como el del Citrans, sobre todo en casos del mal manejo de uso de los fondos públicos que hizo Leonel Flores en el Seguro Social, sobre todo en el caso del enriquecimiento ilícito y el ocultamiento de información de los viajes del expresidente Funes en casa presidencial. Es decir, hay una cantidad de cosas que debe de corregir este gobierno porque la población ya no aguanta. Es decir, en este momento, si hay un sector que es mal visto en la población, somos los políticos. Pero no todos los políticos. Termino diciéndote lo siguiente. Ayer en un canal de televisión decía la jefa de fracción del FMLN que solo eran 700,000 dólares al año lo que eran en viajes en la asamblea, de algo que no sirve ni para hacer el corredor de un centro penal. Por Dios, hombre, 700,000 dólares sirven para comprar las camas del Hospital Rosales, del Bloom y del Hospital de Sacamil, que tanto le hacen falta. Pero ¿quién maneja los presupuestos de la asamblea? La presidenta Lorena Peña. Es decir, ella lo maneja a discreción. Entonces yo creo que este tipo de cosas, de que ellos le tienen miedo a la palabra austeridad porque dicen que es una categoría neoliberal. O sea, tonterías como esa todavía se dicen en el país para tratar de ocultar verdades que hoy por hoy agobian a todos los salvadoreños. Don Juan. Bueno, realmente yo creo que todavía no hay signos claros del compromiso del FMLN y del gobierno y de la fracción legislativa del Frente de iniciar un camino diferente en alianza con los demás partidos políticos. Y mientras eso no se vea claro, a pesar de las reuniones recientes del presidente con la empresa privada, de las reuniones bilaterales que tuvimos como Arena con el FMLN la semana pasada, mientras eso no se consolide, yo creo que lo que nos espera es un año en el que se van a ir complicando las cosas y no necesariamente mejorando. Posiblemente en seguridad podamos sostener vía represión un poco más estos resultados, pero la represión no nos va a sacar del hoyo en que estamos en seguridad y necesitamos movernos a una visión más integral. Y no va a ocurrir si no logramos precisamente una visión de país donde todos aportemos, donde haya espacio para todos.
Bueno, ustedes han señalado esta mañana, y lo decía el doctor Portillo Cuadra, que los políticos obviamente hay una descalificación que están experimentando, que ya es por mucho tiempo. Incluso cuando vemos algunas encuestas, vemos algunos últimos lugares en las que hasta la Asamblea Legislativa lamentablemente se ubica en un último lugar. Traigo esta acotación porque la pregunta, aunque es más personal, porque ya es más directamente al partido que ustedes pertenecen, yo le pregunto, ayer se supo de que el Tribunal de Ética del partido archivó el caso de la reunión del diputado Ernesto Mason y el alcalde de Ilopango con cabecillas de pandillas, porque consideran de que aquí no hubo ningún tipo de violación a las leyes del país. ¿Esto es tanto así, consideran ustedes, tomando en consideración que ustedes también señalaron reuniones que otros funcionarios del partido FMLN han tenido? ¿Y por qué una situación no se puede comparar a la otra, caballeros? Bueno, mira, hay que aclarar un punto de partida. Una cosa es sostener una conversación y otra cosa es negociar. Aunque sean delincuentes. Ahí vamos. El tema de la negociación significa dar prestaciones y contraprestaciones mutuas, producto de la negociación. Sí. La conversación no. Fíjate bien lo que te voy a comentar. Doctor, solo le quiero preguntar, Sí. usted es abogado. Por ejemplo, si yo en este momento voy y me reúno con un delincuente que la ley ya lo señala como tal, ¿en ese acto cometo o no un delito? No, no lo cometes. Tanto es así que te iba a preguntar, Sí. ¿tú alguna vez has visitado a un amigo tuyo que haya sido detenido? Sí, que esté en sí. una Bartolina. Sí, claro que sí. Y eso no te convierte en delincuente. Ajá. Es más, ni siquiera convierte en delincuente al que está ahí porque quizás no ha sido oído y vencido en juicio. Y alguien que ya existe está- una presunción de culpabilidad. Pero volvamos otra vez al punto. Imagínate que vas a Mariona y te entrevistas con alguien que ha sido condenado por un delito. ¿Te convierte eso en delincuente? No. ¿A dónde está la línea delgada que divide una acción de la otra? Cuando tú, teniendo el poder político del Estado, das prerrogativas o prestaciones producto del poder político. Cuando tú pones a disposición DUI, transporte, cuando tú le dices estamos dispuestos a evaluar lo que pasó en la primera vuelta y apoyarlos para que lo hagan en la segunda. Es decir, cuando tú ves ese tipo de negociaciones contra prestaciones mutuas, entonces tú decís, aquí hay una negociación. Yo quiero decirte una cosa, tanto el alcalde Salvador Ruano como Ernesto Mason son personas que en el partido tomaron decisiones importantes para que los salvadoreños salieran a votar. Decisiones importantes que permitieron que miles de salvadoreños ejercieran su voto que no lo pudieron ejercer en la primera vuelta. Eso por un lado. Por otro lado, hay que anotar otro tema que es bien importante. En ese momento en el que se sostiene la conversación, no había ninguna contraprestación de ninguna de las partes. Fue una conversación que se sostuvo como la sostiene cualquier político. Pero en el caso del alcalde, que es una figura, es una autoridad. Igual. Porque aquí usted dice que obviamente el gobierno no son gobierno, pero el alcalde sí es gobierno. Es gobierno. Igual, fíjate que en el famoso video que se filtra ni siquiera aparece hablando Salvador Ruano. No habla, no dice absolutamente nada. Bueno, yo escuché un par de cosas. No dice nada. Ajá. Aparece conversando, aparece en compañía de Ernesto. Pero vuelvo al punto. Mira, todos los diputados, todos sin excepción, me refiero a los de nuestra fracción y quizás a los de las demás fracciones, cuando entramos a las comunidades es muy probable que saludemos, que platiquemos con personas que están vinculadas a las pandillas. Sí. Muy probablemente. Pero eso no te convierte en delincuente. Es más, cuando nosotros vamos a las comunidades, nosotros lo que llevamos son láminas, víveres, ayuda para esta gente que vive en situación de vulnerabilidad. Eso no te convierte en delincuente. Ahora, esa es una conversación que tú puedes sostener. Es una conversación como la conversación que sostuvo Ernesto Mason. Y el por haber eso es que dicho, el por tribunal ejemplo, de primera instancia sí, parte de la idea y de la premisa legal de que no existe el cometimiento de un delito. Por lo tanto, no pueden ser sancionados por algo que no y cometieron. por ejemplo el hecho de haber dicho, ¿qué les parece fulano de tal, Facundo, como para ser ministro de Seguridad o de Justicia? Ese ofrecimiento, aunque no fuera autoridad, no incluye tampoco el delito. Pero no hay ningún ofrecimiento. Eso es exactamente como que yo llegara a una comunidad donde tiene un control territorial las pandillas y yo le diga, mire, ¿y a usted qué le parece el actual ministro de Seguridad Pública? Mire, ¿y a usted qué le parecería como ministro de Seguridad Pública el señor Howard Cotto?
o el señor Munguía Payés. Pero ¿y el hecho de ¿A dónde consultárselo está? a alguien como delincuente? ¿Cómo? No, para nada. Ajá. Esa es precisamente la idea que el FMLN ha querido vender. Aquí es donde yo creo de que el tema de fondo significa en que no exista impunidad. Fíjate que el FMLN, el señor Aristides Valencia, después de sostener de esta información que se conoció, le hacen una pregunta a tus colegas periodistas recientemente y lo que hace es que se levanta y se va de la conferencia de prensa. Sí. Ese es un insulto. Eso es tratar de tapar la verdad. ¿Por qué? Porque él sabe que está metido en un rollo en el cual en otro país él, como mínimo, hubiera renunciado o el presidente le hubiera pedido la renuncia como mínimo. Entonces, esa situación no se da con el caso de Ernesto Mason. ¿No hay delito, Juan? Yo creo que es evidente que el Tribunal de Ética no encontró evidencia de ninguna violación de leyes, porque si hubiera encontrado evidencia, probablemente el resultado no hubiera sido este que fue ahora. Algunos de nosotros, como dije en su ocasión, nos parecía un poco peligrosa la decisión que había tomado Neto de dialogar con las pandillas en esas condiciones, incluso de hacer ese tipo de preguntas y consultas, que evidentemente no violan la ley, pero que en todo caso ponen una sombra de duda sobre la integridad y credibilidad del partido. Pero, dada la respuesta del tribunal, es claro que lo que han descubierto es que no hay evidencia de violación de leyes. Lo que sí quiero decirte es que yo creo que esto sí es un reconocimiento también a la realidad a la que estamos todos sujetos en este país y principalmente gracias a la tregua que organizó el gobierno. Porque fue gracias a esa tregua que realmente todos tenemos ahora la posibilidad de ser extorsionados. Todos tenemos la posibilidad de estar, digamos, en peligro frente a las pandillas. Entonces, sí creo que debemos hacer consideraciones especiales sobre este tema. Y me parece bueno para el partido que haya un primer ejercicio de democracia interna, obviamente un grupo de miembros del partido haciendo uso de los estatutos, interponen el recurso, la institucionalidad del partido lo revisa, lo decide y hay una respuesta. Para mí eso es satisfactorio. Creo que no, a mi juicio, no santifica a Neto y a Salvador, pero en todo caso sí los exime de ninguna responsabilidad, que es importante. ¿No considera que pese esto ya en una elección? No, yo lo que quisiera es que lográramos evitar esos pactos oscuros con las pandillas para incidir en las elecciones. Eso debería evitarse. Mira, es evidente que cuando uno es gobierno, por supuesto que tiene algo que ofrecerle a los pandilleros en contraprestación, y evidentemente lo que hay ahorita, el proceso judicial de la tregua, que asumo que el fiscal pidió la reserva total precisamente para garantizar que se llegue hasta las últimas consecuencias. Cuando nos demos cuenta de lo que ha pasado, nos vamos a realmente a tomar conciencia de lo que es negociar y de lo que se ha puesto en riesgo la institucionalidad del país al haber promovido esa tregua. Bueno, caballeros, yo quiero agradecerles que nos hayan visitado esta mañana, que hayamos conversado de varios temas sobre lo que ocurre en este país y bueno, la oportunidad para que nos volvamos a juntar más adelante y conocer también sus puntos de vista sobre este tema. Bueno, muchas gracias, sí. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Edwin. Yo quiero aprovechar para decirte que nosotros apoyamos y felicitamos realmente por todo este esfuerzo, por toda esta situación compleja que ha pasado Ernesto Mason y Salvador Ruano, nuestra solidaridad, nuestro respeto como hermanos nacionalistas, y quiero decirte que nosotros siempre hemos apoyado la gestión tanto de Salvador en su calidad de alcalde como de Ernesto, como hermano y colega diputado, y no me cabe ni la menor duda que estamos frente a dos personas moralmente íntegras, personas que quieren a su país y quieren al partido, así que vayan nuestros respetos para nuestros dos hermanos nacionalistas. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. También a ustedes por ser parte de este proyecto informativo. Vamos a juntar mañana siempre temprano a las 5:45 para informarlo y a las 6:30 para otro tema en la entrevista. Por ahora, es todo. Buenos días. Esto fue la entrevista de Noticias Órbita TV, de lunes a viernes en vivo a las 6:30 de la mañana y su retransmisión a las 10 de la noche.